pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. A nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada y episodio debe ser como el 29. Muy buenas noches, Florentina Gamarra. Muy buenas noches, Gabriel Pulice, qué placer. Bueno, bienvenidos a nuestros oyentes también a un nuevo programa y muy bienvenido a nuestro invitado del día de hoy. No sé si quiere nombrarlo usted como... Sí, estamos aquí con Daniel Ripesi. Muy buenas noches, Buenas Daniel. noches, gracias por la invitación. Bien, bueno, y... ¿Qué tenemos en el programa de hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a tener una... Hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué habemos? Sí, ¿no? porque Daniel viene acompañado de Donald Woods Winnicott. Con doble T. Y doble N. Con doble T, sí. Pero el problema es de la doble T. Y ahora vamos a comentar una pequeña... Sí, hay un asunto. El asunto de las T. Sí. Vio que hay cierto psicoanalista francés que habla mucho de la letra, pero en alguna ocasión se olvidó de poner una letra. Bueno, ya vamos a ir a los chusmeríos del psicoanálisis. Bueno, les cuento qué tenemos para hoy. Cuente. Bien, porque vamos a tener en nuestra segunda hora el retorno de Leonardo Leibson con un nuevo capítulo de las Crónicas Nómadas, esta vez hablando entre lenguas. Vivir entre lenguas. Viviendo entre lenguas. Vivir entre lenguas. Bueno, no sé qué será, pero es entre lenguas. ¿Y después nos vamos a dónde? Después nos vamos a París. Ay, qué lindo, con nuestra queridísima. Sí, tremendo de Mode de tous les jours y con MP, esta vez sobre... a ver. La poesía. Sí, pajaritos. La poesía, pajaritos. Sí. Vamos a hablar un poco de... No, se lo digo bien. Psicoanálisis, poesía y pajaritos. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿y qué les parece si para introducirnos en el tema de la entrevista de hoy, nada mejor que un osito de peluche de Taiwán? En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, Daniel Ripesi. Un placer tenerte buenas aquí noches. con Gracias nosotros. por la invitación para charlar un rato. Bien, bueno, vamos a hacer una presentación formal de nuestro invitado. ¿Cómo no? Que según Jaime Fernández Miranda, es el tipo que más sabe de Winnicott. Wow. Es muy generoso. Mira. Que de paso aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Jaime Fernández Miranda, a Cecilia López Ocaris, artífice también de este encuentro. Y a modo de presentación, Daniel, bueno, vos venís de un recorrido académico de muchos años también. Exactamente, ¿no? sí. Fui titular de Escuela Inglesa de Psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la UCES, que en realidad tenía como
objetivo pedagógico demostrar que no hay escuela inglesa. Claro, digamos, que a menos, y esto es un poco justo y bastante injusto, a menos que se tome como referencia el pensamiento de Melanie Klein como el pensamiento paradigmático del psicoanálisis inglés, no hay un discurso hegemónico. Está Bion, está Winnicott, está Anna Freud también. Así que un poco era eso. Bueno, y mi estudio y exploración de la obra de Winnicott de hace muchísimos años. Así de sencillo. Sí, y vos estuviste en la UNTREF. Estoy posgrado en la UNTREF. ¿Estás ahora también? Estoy ahora también. Ahora está discontinuado por problemas presupuestarios, pero qué raro. Se está tramitando una maestría, digo bien, Ajá. Y se me invitó a participar. Eso está. ¿Maestría en la carrera de psicomotricidad. Ah, bien. Y bueno, supervisor en algunas instituciones hospitalarias. Escribí algunas cosas sobre Winnicott, un libro que se llama Quemar las naves. Las naves. Ensayos winnicottianos. Sí, el título era problemático, digamos, no era marketinero, no era vicisitudes del objeto en psicoanálisis, pero yo insistí con Quemar las naves. Es uno de los ensayos que integran el libro y que intenta pensar la posición del analista como un acto que tiene que ver con quemar las naves, es decir, con no poder volver para atrás, ¿viste? Con inaugurar de ahí para adelante una travesía. Bueno, y Winnicott para principiantes con Eduardo Smalinski. ¿Vos participaste en el Winnicott para principiantes? Sí, con Eduardo. Sí. Y eso tiene una versión brasileña, digamos, Winnicott o Brincar. Y bueno, y ganador de un concurso literario, psicoanálisis y cultura de la Fundación del Sur, el premio Lucian Freud. Así que bien. Y pasás una buena parte de tus días en Brasil también. Sí, paso temporadas en Brasil porque ¿Tenés actividades académicas? No. Yo ahí tengo un compromiso y un interés importante con todo lo que hace a la negritud, a la negritud y a pensamientos vinculados a los pueblos originarios. Entonces indago mucho eso, exploro mucho eso con mi compañera y ahora tengo mi hija más chica viviendo en Río de Janeiro, se fue hace muy poquito. ¿Viviendo en Río? En Río, sí, así que iré más seguido seguramente. Bueno, bien, y vamos a entrar en tema. Escuchábamos un osito de peluche de Taiwán, de los auténticos decadentes, y bueno, el tema propuesto para hoy es el estatuto clínico del objeto en Winnicott, ¿no? Y bueno, surge, por lo menos en esta mesa, siempre el interés respecto de cómo es la conexión con el objeto A de Lacan, ¿no? Pero bueno, vamos, ya llegaremos hasta ahí. Sí. Digamos, para empezar, porque hay un punto de cruce, efectivamente. Yo creo que el carácter del objeto transicional, así como para empezar, que casi todo el mundo sabe, Winnicott lo nombra objeto transicional, es un objeto que intenta abarcar y por ahí llegamos al cruce que estamos hablando, es un objeto que me parece, o una propuesta conceptual que a Winnicott, con la que Winnicott quiere abarcar una experiencia problemática, que es el encuentro con lo que él llama lo no yo, es decir, con
con tomar contacto con aquello que es radicalmente extraño, ajeno, absolutamente heterogéneo a la sensibilidad del sujeto, es decir, ese encuentro con la otredad, y a él le permite pensar esa experiencia, porque el problema que él tenía justamente era no tematizarla en función de una relación de objeto. Es decir, que esa relación con lo otro no se configura como una relación de objeto. Esto es un poco... Que ahí vos decías, son respuestas, ¿no? Tanto del lado de Winnicott como del lado de Lacan, justamente al mismo problema, ¿no? Acá hay una curiosidad epistemológica que a mí me gusta destacar, y en la historia del pensamiento psicoanalítico, que tiene que ver que para la misma época, estamos hablando de la década del 50, para la misma época, dos personajes, dos psicoanalistas, de medios muy, muy distintos, muy heterogéneos, con tradiciones culturales bien distintas, con tradiciones filosóficas que impregnan un modo de pensar también muy distinto, que están en medios psicoanalíticos un poco marginales respecto del discurso oficial, en Francia Lacan y en Inglaterra Winnicott. Para la misma época, digo, la curiosidad es que chocan con el mismo problema y que tienen poco diálogo entre sí. Por otra parte, esto es lo importante. Tienen poco diálogo entre sí y chocan contra el mismo problema, que es poder pensar la dramática subjetiva por fuera de las relaciones de objeto, que es lo establecido, conceptuado y constituido en el mundo psicoanalítico por Melanie Klein. Y cuando digo esto, digo algo muy fuerte. Si vos pensabas en términos de relaciones de objeto, eras psicoanalista. Y si no lo pensabas en términos de relaciones de objeto, no lo eras. Digamos, esto tiene algunas resonancias también modernas. El punto es que ambos, como digo, tan distantes y tan ninguneados, etcétera, chocan contra el mismo problema, y la curiosidad es que le dan respuesta equivalente, inventan un objeto para salir de ahí. Sí. Ahora, hasta ahí llega, podríamos decir, la equivalencia, que es una equivalencia de génesis, ¿no? Porque, bueno, Lacan es quien traduce por primera vez al artículo paradigmático de Winnicott, Objetos y Fenómenos Transicionales, donde Winnicott presenta para la comunidad psicoanalítica este invento. Lacan presenta a Winnicott, ¿no? Lacan lo traduce y lo publica en la psicanálisis. Entonces, le manda un número a Winnicott de la psicanálisis, y además le manda su artículo en homenaje a Jones, que está porque le interesa mucho saber qué opina Winnicott al respecto. Entonces, Winnicott le contesta en una carta y le dice, bueno, por supuesto que le agradece el laburo que se ha tomado, y le dice, bueno, pero tendría que decirle dos cosas. Una no tiene mayor importancia, esto lo dice un inglés, con lo cual uno ya empieza a temblar. Una no tiene mayor importancia, y es que mi apellido se escribe con 2 T. Bueno, gran bochorno, gran. Y la segunda cosa que le quiero decir es que, bueno, no he podido medir el alcance, la significación de su artículo. A lo cual Lacan le contesta una carta que para mi gusto es muy conmovedora. Es una carta de alguien dolorido, ¿no? Le dolió la respuesta. Le dolió, pero no sé si en el narcisismo, bueno, Lacan tenía su narcisismo, como cualquiera, pero le dolió en un punto de mayor profundidad, me parece a mí. Porque la respuesta es que por supuesto se va a corregir el tema de las 2 T. Después les cuento una pequeña anécdota en relación a las 2 T. Porque, bueno, pero dice, lo que más me duele es que no haya podido comprender mi artículo, y agrega textualmente, tan luego usted, con quien tengo tantas razones para entenderme. Digamos, acá está interesante pensar en qué implican esas tantas razones. Son más humanas que teóricas, desde mi punto de vista. ¿Sí? Por esta circunstancia de
de marginalidad respecto del discurso oficial, etcétera, etcétera. Pero agrega. Son políticas también. Sí, los dos, de algún modo, en cierto sentido, como outsiders. Sí, un Winnicott muy devaluado, no se le daban cursos de formación dentro, pero en fin. Pero Winnicott agrega, ¿acaso su objeto transicional no es equivalente a mi objeto A? No. Y un objeto entre la necesidad y el deseo. Yo creo que ahí termina, digamos, bueno, y esto produce una gran motivación en Lacan para poder, en la génesis del objeto A. Pero solo una motivación de génesis. Después me parece que hacer forzamientos respecto de las coincidencias desmerece la riqueza de un pensamiento y del otro. Pero Lacan, la verdad, que señala un aspecto esencial del objeto transicional, su tópica, su lugar, un lugar entre. Y ahí dan el clavo, me parece. Después, bueno, la anécdota es que, bueno, por supuesto, después Lacan rinde homenaje a Winnicott un montón de veces en distintos seminarios, qué sé yo. Pero resulta ser que yo tengo una traducción clandestina, podríamos decir, de uno de los seminarios de Lacan. Ahora no recuerdo cuál es. Creo que el 9, no me acuerdo cuál es, pero está traducido por una psicoanalista bastante importante, que no voy a nombrar, y reproduce en la traducción, bueno, y acá Lacan rinde homenaje una vez más. No, mejor dicho, no es que se interpreta. Está citando a Lacan, que dice, rinde homenaje al doctor Winnicott, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Bueno, lo interesante es que esta psicoanalista en el manuscrito pone a Winnicott con una sola T. Con lo cual hay como una insistencia en no poder nombrarlo del todo a Winnicott, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la cuestión del punto de cruce de estas dos historias, que después continúan una relación, digamos, de formalidad, digamos. Claro. Dale. No, me interesaba la lectura que hacías respecto de la lectura geográfica, ¿no? Como dos autores, dos psicoanalistas que de algún modo repiensan, cuestionan la relación de objeto, ¿no? ¿Qué lectura te merece esto de que, perteneciendo a mundos distintos, pudieran haber chocado con la misma dificultad? No sé, rápidamente te digo, no sé, yo, por eso digo es una curiosidad, porque el estilo de pensamiento de un francés, con toda la impronta racionalista, ¿no? con un modo, y la de un inglés, bueno, acá podría decir que Winnicott es un inglés muy especial, en el sentido que, desde el punto de vista epistemológico, por ejemplo, para pensar la experiencia subjetiva, y esto hace a resonancias de pensamiento contemporáneo, digamos, que hacen muy recuperable a Winnicott desde estas resonancias de preocupaciones, digamos, de filósofos actuales. Por ejemplo, Winnicott problematiza mucho, y esto va con el entre, problematiza mucho el estatuto conceptual epistémico del límite, Claro. que es fundamental en la teoría kleiniana inglesa, digamos. El límite es algo que discrimina, que separa, que define dos campos de experiencia totalmente distintas. Y Winnicott viene a decir que el límite es un lugar que no solo separa eventualmente, sino que se puede habitar. Es un lugar que en donde se puede estar. Lógico, estás en el límite y te caes permanentemente. Sí. Pero, que digamos, se linda con el concepto de litoral, ¿no? Por ejemplo, y es un entre, del que Winnicott sitúa a modo de referencia a los polos que se ofrecen como referencia de ese entre, que sitúan ese entre, pero solo como
como puntos de referencia. Para Winnicott, una experiencia real y significativa, digamos, una experiencia cultural, se da allí. Por eso la preocupación de Winnicott es tópica. Por eso, bueno, no se puede pensar el espacio sin el objeto, ¿no es cierto? Pero yo pienso que el descubrimiento winnicottiano es más la de un territorio de experiencia que la del objeto. El objeto cobra la cualidad, por ejemplo, transicional, bajo ciertas circunstancias en determinado espacio. Es decir, el objeto transicional, si lo queremos pensar, porque es bastante, tiene tantos matices, como un articulador posible, con punto de apoyo para acceder a eso que es extraño, que es distante, no se constituye de una vez y para siempre. A mí me parece súper importante esto que estás diciendo, porque mientras que te escuchaba pensaba, y otro estatuto respecto del cuerpo, ¿no? El cuerpo también, entonces, si hay algo de ese territorio, de esa superficie, podríamos decir, ¿no? Es como si también hubiera otra lectura del cuerpo, por lo menos en los desarrollos anteriores a Winnicott, ¿no? Incluso del cuerpo freudiano, ¿no? Me parece que ahí hay un estatuto del cuerpo que es diferente. Sí. Por la cuestión del borde, ¿no? No, totalmente, digamos, a ver, el cuerpo se conquista, se territorializa, digamos, no, tampoco está dado. Y con un agravante, si nosotros discutimos la cuestión del límite, nunca estamos demasiado seguros en cierta experiencia de intimidad donde termina mi cuerpo, donde empieza el cuerpo del otro. Hay un punto fronterizo que es donde pasan las cosas, digamos, donde se producen los encuentros. Sí, donde algo que toca se transforma en caricia, donde una experiencia de intimidad puede constituirse en una experiencia de erótica, digamos, bueno, es una zona en la que no estamos todo el tiempo, ¿no? Porque se tienen que dar bastantes condiciones para poder habitarla. Completo la idea, discute la cuestión del límite, y al discutir la cuestión del límite, al destituirla como un ordenador necesario, lo que está realmente destituyendo es una lectura binaria porque en Melanie Klein el estatuto del límite, que se da como un dato no cuestionado, como un dato que va de suyo, digamos, divide zonas, y entonces se genera una lectura binaria que abarca un montón de cosas, digamos, bueno, malo, parcial, total, introyección, proyección. Y Winnicott produce una ruptura en ese modo de pensar, y bueno, de ese binarismo. De ese binarismo, claro. Por eso te digo, o pienso que Winnicott tiene muchas resonancias con pensamiento contemporáneo, inclusive con la cuestión del cuerpo. Por ejemplo, yo encuentro mucho Winnicott en Merleau-Ponty, que es el filósofo de la ambigüedad, ¿no? Bueno, nada, yo los dejo para que pregunten. Sí, me parecía algo a retomar, ¿no? Que en esta suerte de lugar de outsider, ¿no? De Winnicott respecto de lo que era el psicoanálisis británico, ¿no? ¿Qué es lo que incomodaba tanto de Winnicott, ¿no? Pero no lo respondas ahora. Vamos a escuchar un tema musical. Dale. Porque hoy estamos de cumpleaños. Ah, sí. Sí. Es el cumple de Charlie. Claro que sí. Y no solamente, pero bueno, de no Charlie. No solamente. También es el cumpleaños de Simón, que yo le voy a mandar muy bien. un Bueno, yo abrazo. puedo aprovechar también a saludar a mi querida amiga Patti P., Patricia Pelufo, que hoy es el cumpleaños también, y que entonces, si me permiten, le vamos a dedicar con un fuerte abrazo este segmento también. Muy bien. Vamos a escuchar a uno de los cumpleañeros. Bueno, estamos en el aire. Escuchábamos a Charly García y cerca de la revolución. Yo no veo que esté tan cerca, pero bueno. Bueno, ¿y qué incomodaba tanto? Bueno, incomodaban un poco estas cosas que te estoy diciendo. Él mismo estaba incomodado.
si bien todas estas propuestas conceptuales son una franca ruptura con el pensamiento kleiniano, él nunca terminaba de pronunciarse y autorizarse totalmente en esta ruptura. Esto no le impedía promover toda esta perspectiva totalmente novedosa y rupturista, pero cuando uno lee muchos de los escritos, por ejemplo, el artículo de objetos transicionales y fenómenos transicionales, algo de la dificultad, se produce una dificultad de lectura que tiene que ver, bueno, un poco con la traducción, un poco quizás con la complicación que implica o la complejidad que implica la novedad teórica que estaba proponiendo, y otro poco por esta tensión de decir y no decir del todo, de que no es que esto fuera, me parece a mí, un dato de conciencia de Winnicott, era que estaba rompiendo ni más ni menos que con la maestra y con una maestra brava, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Winnicott lee en el 51 este artículo, primero lo lee en la Sociedad Británica de Psicoanálisis y se llama Objetos transicionales, fenómenos transicionales, y tiene un subtítulo que es Primer objeto no yo, ¿no? Ese subtítulo define de algún modo a qué se va a referir. Al año siguiente lo publica en Escritos de Pediatría y Psicoanálisis, y produce un cambio en el título. Es decir, ahora se llama Objetos transicionales, fenómenos transicionales, pero cambia una palabra en el subtítulo, ¿viste? Alguien dijo que cambiar una palabra es cambiar 3/4 partes de un pensamiento. Y la palabra que cambia es la palabra objeto. Ahora se llama primera posesión no yo, no primer objeto no yo. Es como el cuadro de Magritte, ¿viste? Que tiene la pipa y ahora dice, esto no es una pipa. Entonces Winnicott dice, voy a hablar de un objeto nuevo, pero no es un objeto. No es un objeto. Hay una nota al pie de página que no aparece en Realidad y Juego, pero sí aparece en Escritos de Pediatría y Psicoanálisis, del subtítulo, ¿viste? Y dice, bueno, cuando lo leí en la Sociedad Británica de Psicoanálisis, cometí un error que ahora subsano, en realidad no es objeto, la palabra es posesión. De modo que es un lapsus confeso, y que hace a la tensión de nombrar un nuevo objeto en el campo del psicoanálisis que no fuera sumariado a otro objeto más, ¿no? El bueno, el malo, el parcial, el total, y ahora tenemos el transicional. Claro. Entonces, esto marca una tensión, ¿no? Me parece a mí. Y ese cambio en el subtítulo de palabras ofrece un plan de lectura que para mí es interesante, porque por un lado, el plan de lectura es por qué saca la palabra objeto. Esto es más sencillo porque saca la palabra objeto. Él dice, porque en la nota del pie de página la palabra objeto no era, y esto confundió a los analistas. La confusión era articularlo a la teoría de las relaciones de objeto. La palabra objeto tiene una pregnancia teórica absoluta en la jerga kleiniana. Entonces, sacar la palabra, incluso ya dentro del artículo, él dice, espero que se esté entendiendo que no estoy hablando del primer objeto de las relaciones de objeto, así que absolutamente explícito y claro. Pero ofrece el otro plan de lectura que tiene que ver con el cuerpo, quizás, que es que ahora ese objeto del cual se dice que es el primer objeto simbólico, esto yo creo que es matriz de simbolización, es una posesión, es una conquista. Quiero decir que Winnicott va a ofrecer un sujeto que no está pasivo en el sentido de ofrecido a las marcas del orden de la cultura, sino que va a ser un sujeto que va a tener que articular y tomar posesión de ese orden, para lo cual él va a desarrollar su teoría del jugar, ¿no? Claro, que ahí en ese mismo acto se constituye el sujeto. En ese encuentro del gesto, sí, del despliegue subjetivo, en ese gesto que dice Winnicott, lo llama gesto espontáneo. En ese gesto que choca con la realidad, Winnicott suscribiría el axioma
de Picasso, ¿no? Cuando decía, bueno, en mi producción yo no busco, encuentro. Entonces, ese gesto, del cual vos no podés decir en un principio mítico, porque Winnicott, como todos los psicoanalistas, para dar cuenta del origen de la subjetividad, tiene que inventar un mito. En ese origen mítico tenés un estado de no integración, y ese gesto no está comandado por ningún tipo de intencionalidad, no hay nadie detrás del gesto ni delante del gesto. Cuando ese gesto choca con la realidad, en un acto simultáneo, por así decir, se inaugura al sujeto que choca con la realidad y a la realidad que es chocada por el gesto. Es un acto absolutamente contingente. Es un acto contingente, contingente hasta cierto punto, porque necesita que haya alguien ahí a la altura del gesto para ser chocado. Es decir, no todo otro de los cuidados se deja tocar por el gesto. Claro. Imagínate un mítico primer llanto en estado de desamparo del infans. Bueno, ese grito, ese alarido, en fin, el otro de los cuidados tiene una cantidad de criterios como para poder pensarlo, pero en realidad no tiene ninguna certeza. Por eso el otro de los cuidados hace actos de presencia justamente tramitando la angustia de no saber. Por supuesto que hay toda una tradición, etc. Pero ¿qué es lo curioso? Que si el otro de los cuidados se atara demasiado estrictamente a lo que la cultura le ha dicho que hay que hacer con un grito, mecaniza el gesto, digamos, es decir, no hay subjetividad en esa atención. De modo tal que el otro cuidado tiene que fallar respecto de esa formalidad en alguna medida. Y vos sabés que pensaba preguntarte sobre esto, a mí me interesa, estuve trabajando un poco por otras cuestiones, la función de la madre suficientemente buena, ¿no? Esta traducción de lo suficientemente bueno. Sí, que es otro término maravilloso que introduce. Y que me parece que tiene que ver con esto del sostén o de, en todo caso, cómo es esa función de ese otro de los primeros cuidados. Y nosotros, creo yo, decime si te parece que podemos pensarlo así, que tenemos una idea de que lo suficientemente bueno es algo que pueda retirarse a tiempo. Y yo fui encontrando a lo largo del trabajo, de cierto recorrido de lectura, que también esa idea de lo suficiente tiene que poder ser suficiente, en el sentido de que tiene que poder ser un umbral necesario, no solamente no sobrepasar, sino que en esa suficiencia es posible que algún otro quede en el camino, ¿no? De no estar lo suficientemente a la altura. Quería preguntarte por esto en la cuestión de la traducción, porque nosotros lo tenemos como el INAF, ¿no? Sí. Pero si le vale o si le valdría esta idea de pensar lo suficiente como algo que es condición necesaria. Totalmente. Yo diría que de la madre lo suficiente. Y lo suficiente es una medida imprecisa, está bien que lo sea. Yo creo que lo suficiente habla de una cualidad, de un sentido de la oportunidad en el acto de presencia de la madre. Y bueno, oportunidad no es exactitud, ¿no es cierto? Y es madre suficientemente buena, diría, un otro en disponibilidad. Claro. Es decir, a mano, ¿no? A mano. Entre lo inasistente, entonces el grito no chocaría con nada, caería en la agonía. Entre, digamos, lo inasistente y lo demasiado intrusivo, digamos, lo que... Bueno, hay perdóname, que son dos modos de no dejarte tocar por el grito, ¿eh? Es decir, o te anticipas al grito para que no grites, digamos, porque el grito te conmueve mucho en tu no saber, en esa incerteza, y la insistencia es directamente que ese grito cae en el punto muerto de la escucha del otro. Dos catástrofes, ¿no? Dos catástrofes subjetivas. Sí, no, que hace unos años estuvo Alejandra Porras, que bueno, vino a hablar sobre los estragos maternos, etcétera, ¿no? Y trajo una peli que me parece que tiene que ver justamente con esto, el título, que es Distancia de Rescate. Ah, sí. ¿No? De Samantha Schweblin. Sí. Claro, sí, que ese concepto, ¿no? También de distancia de rescate,
parece que está en conexión con eso, ¿no? ¿Y Sí. cuál es la distancia de rescate? Y uno Incluso, podría decir, depende de la velocidad que corre el niño, pero Mm, también depende de la velocidad que corre la madre, claro. ¿no? Claro. Pero no es algo generalizable, sino que abre así, y el ¿no? título es equívoco también, porque Sí, puede ser el cálculo que una madre establezca en relación a la distancia que tiene que recorrer para salvar o para rescatar, claro, pero también es cierto que lo que a veces rescatan son ciertas distancias, claro. ¿no? Entonces, en Sí. ese punto me parece que también toca esa frontera. No, este, bueno, estimula el pensamiento, está bueno. Pero también una disposición del otro que tiene que simplemente rescatar, ¿no? Es decir, eh, pone una especie de énfasis en el control, ¿no? No en el cuidado es más difícil, ¿no? En realidad, hay un... Porque esto tampoco depende de la sensibilidad, por supuesto, de quien cuida, pero no enteramente, no enteramente depende, porque hay un artículo de Winnicott muy lindo en Exploraciones Psicoanalíticas, donde él está hablando del cuidado de los adolescentes. Y dice algo que me parece que es extrapolable a muchas circunstancias. Él dice, lo que un adolescente, lo que un padre puede aportar en términos de su sensibilidad respecto de lo que su criterio indica que digamos, puede ser, digamos, provechoso para ese desarrollo, está bien, pero no pasa por ahí el asunto del aporte. Lo verdaderamente importante, no es que esto no lo tenga, ¿no? Lo verdaderamente importante es lo que el adolescente le pueda arrancar a un padre. Quiere decir que, y esta es una capacidad del sujeto, ¿no? La capacidad de producir un forzamiento en el otro, que al mismo tiempo es poder asumir una posición que uno por ahí pensaba que no podía asumir, que qué sé yo, y bueno, en fin, produce una riqueza psíquica, diría Winnicott. Ahora, esto estaría en conexión con esta otra cosa que vos recién en el bar comentabas, que había sido otra de las incomodidades que había introducido Winnicott en relación a sus investigaciones sobre la agresividad. Ah, sí. No, lo que te comentaba, porque esta es una cualidad notable de Winnicott. Winnicott, y esto incomoda, ¿no? Pero al darle una configuración al orden de la realidad, es decir, a otorgarle un nuevo estatuto y relieve a la incidencia de la realidad en el proceso de constitución subjetiva, de un modo que los efectos de esa realidad no caigan en una situación, digamos, traumática, por así decir, de una realidad ingenua, etcétera. Pero bueno, esa idea de otorgarle cierto valor a lo ambiental hacía que Winnicott estuviera muy atento a condiciones de carácter epocal que podían, de algún modo, ser naturalizadas, por ejemplo, por los analistas, y de pronto empezar a operar desde allí. Un ejemplo, él escribe un artículo que se llama El odio en la contratransferencia, un artículo maravilloso. Él así al pasar habla de la práctica de la lobotomía y el electroshock. Lo dice al pasar. Después, cuando vos te pones a investigar, Winnicott es un activo militante contra estas dos prácticas. Resulta ser que en la década del 40 se ponen de supermoda las lobotomías. Primero tienen un espectro bastante limitado, bueno, la psicosis crónica, etc. Después se va ampliando y abarca lo esquizoide, que es siempre una terminología un poco compleja. Después abarca retardos mentales, después depresiones prolongadas, ¿me entendés? Entonces Winnicott, yo comentaba, escribe una carta maravillosa a una autoridad que digamos que coordina la edición de trabajos académicos científicos,
Y le escribe una carta donde Winnicott dice, mire, ojo, porque me parece que el apogeo de estas prácticas que se están naturalizando puede dar lugar a persecución política, a exclusión en el campo social, a estrategias de control disciplinario en las cárceles. Esto en la década del 40. Y en realidad, si bien hay todo un soporte teórico para hablar del odio en la contratransferencia, porque es un término, la contratransferencia justamente en esa época empieza a ser revalorizado por algunos analistas, quiero decir, la preocupación de Winnicott es que el analista naturalice tanto y sea tan captado por lo epocal que termine interpretando en términos de electroshock y produciendo lobotomía. Claro, lobotomizando el análisis. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, esto incomoda. Esta lectura, por ejemplo, en la tendencia antisocial, Winnicott habla de los efectos del conflicto bélico y bueno, en fin, él está muy atento al carácter performativo epocal que se naturaliza y termina impregnando las prácticas de los analistas, por ejemplo. Y que establece fundamentalmente una lectura diferente de lo que es la abstinencia y la neutralidad, ¿no? Sí. Porque digo, también esto vale para esta época, ¿no? Bueno, mira, mi primer encuentro con Winnicott y mi primer enamoramiento, por así decir, yo era estudiante, fue una contrariedad, la verdad. Porque yo era estudiante y resulta ser que en una materia, no me acuerdo si era evolutiva, había que leer el artículo de objeto y fenómeno estacional, yo me compré el libro. Y cuando abrí el libro, leo el agradecimiento, dice, a mis pacientes que pagaron por enseñarme. Y no lo entendí. Me pareció interesante, pero no entendí nada. Y además, contrariaba cierta ingenuidad. Bueno, viste, que yo pensaba que para atender ya tenías que saber, más o menos, viste. Bueno, quedé captado por esa frase y yo creo que el resto fue tratar de entender esa frase, que es la síntesis ética de la posición del analista, la búsqueda de ese lugar de no saber, de abstinencia y neutralidad, pensada como no saber, una tópica para el no saber, para conservar lo que no sabes. Y la preocupación tópica es importante en Winnicott. En realidad el juego de varios, el lugar donde vivimos, el lugar de la experiencia cultural, etcétera. Y justamente, es decir, el lugar donde pasan las cosas. Digamos, ¿dónde está sucediendo esto? Si Winnicott entrara acá, diría, bueno, ¿esto dónde está pasando? ¿En la radio? En la cabeza de cada uno de nosotros, especulando no sé qué historia. ¿Cuál es el lugar? Sí, o en las afueras de Londres, con los niños que fueron sacados de ahí para en la evacuación, en los momentos de la evacuación frente a los bombardeos, ¿no? Claro, sí. En donde, bueno, él se puso al hombro esas experiencias. También, vos sabés que ¿no? Winnicott tiene dos frases, así, digamos que ahora se repiten mucho. Él interrumpe, porque bueno, el clima de la Sociedad Británica de Psicoanálisis era un clima de enfrentamiento, hostilidad y pasión entre los militantes kleinianos y los militantes anafreudianos. Era una confrontación casi bélica. O sea, que había dos escenarios bélicos. Fuera de Londres, porque estaban bombardeando Londres, y dentro de la sociedad, porque mientras tanto no se bombardeaban se tiraban ahí. con munición gruesa. Entonces Winnicott pide la palabra en ese contexto y dice, tengo que decirle un par de cosas. La primera es que eso que estamos escuchando, esos ruidos que estamos escuchando, son bombas. Están bombardeando Londres. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo incomodaba? Incomodaba porque era como estar diciéndole a los kleinianos, mira, no es nuestra angustia persecutoria que está construyendo, ¿me entendés? Están bombardeando Londres. Es decir, acá hay un acontecimiento de orden político-social respecto del cual tenemos que estar atentos. Y lo segundo que les quiero decir, y es el fundamento del mito winnicottiano, es eso que ustedes llaman infants no existe. Lo cual produce un gran escándalo, porque te imaginas que tanto para unos como para otros los bebés existían. Y lo decía tan luego él, que era pediatra, fue pediatra toda la vida, un pediatra muy prestigioso, ¿no? Lo cual no significa que los bebés para Winnicott no fueran reales, eran reales,
pero tenían un estatuto de existencia que no era el que le imputaban estas dos facciones. Sí, sí, sí. Y la intervención, bueno, con Margaret Little, Bueno. cuando destroza su Florero. jarrón, su florero, ¿no? Y él le dice, yo sabía que usted iba, tarde o temprano iba a terminar haciendo eso, ¿no? Y que ella dijera, no sabía a qué se refería, si a que lo iba a romper o a que lo iba a reparar. Me parece que sí, que le debemos esa genialidad a un tipo que nos enseñó de la clínica. Bueno, la introducción de lo paradojal, ¿no? También como uno de los puntos más interesantes desde todo punto de vista, ¿no? Sí. Y Winnie corre la idea del o esto, o aquello, y instala el i, ¿no? En la lógica de paradoja. Es esto y aquello al mismo tiempo, ¿no? Cuando es prudente es esto y a veces es esto otro, ¿no? No, es decir, claro. Esta es la paradoja. Es que es muy freudiano ahí, ¿no? No hay contradicción en el inconsciente. Sí. Es lo que en definitiva está desplegando ahí, ¿no? O sea que bueno, esto es sumamente molesto, ¿no? Porque además confunde, ¿no? La paradoja es la producción de una verdad no resolviendo contradicciones, ¿no es cierto? No, claro, una verdad incierta, ¿no? Que no es certidumbre, una verdad que no es una certidumbre. verdad que incluye la contradicción sería, ¿no? Y fíjate el juego de los garabatos. Sí. El juego de los garabatos, que digamos es que el analista tiene una pila de papeles y entonces se inicia un diálogo entre el analista y el paciente que se fundamenta en habitar esa zona, en esa hoja de papel. Entonces el analista hace un garabato, se lo entrega al paciente y el paciente ve si puede armar un dibujo a partir de ese garabato. Después le toca al paciente. No es fácil jugar al juego de los garabatos, ¿viste? Porque es un forzamiento, ¿no? Es un forzamiento a ver que, imagínate algo, tenés que hacer un garabato, ¿viste? O sea, a veces no te sale. Querés hacer un garabato y haces la casita con un sol, ¿viste? Y no le das espacio al otro. El garabato es lo que da espacio a la imaginación del otro. Bueno, en el juego de los garabatos se produce una significación que es difícil de adjudicar a uno o a otro, ¿no? Se da en esa experiencia de mutualidad. Es cierto que a veces con los pibes a veces pasa esto, y los no pibes, ¿no? Que vos haces, que hace el garabato, te lo entrega y te dice, a ver si adivinás. Entonces, claro, ¿viste? El diálogo o la experiencia ya configura, se ordena según un desafío, ganás, perdés, porque es bastante difícil un otro de tu espontaneidad, ¿viste? Porque vos vas muy vulnerable, ¿no? A ver si hago un garabato y lee algo ahí. Claro. Bueno. Y más si ahí hay un psicoanalista, ¿no? Encima. Sí. Mira, yo creo que hay un plano del encuentro clínico donde al paciente no le importa tanto que el otro descule el sentido de lo que está diciendo como que lo escuche. La disposición. La disposición, claro. Sí, ¿no? sí. No tanto por el sentido de lo que digo, sino que tiene sentido hablar. Y lograr eso ya es un trayecto clínico a veces muy complejo, muy difícil, ¿no? Bueno, vieron que Winnicott dice, la psicoterapia es la superposición de dos áreas de juego, la del analista y la del paciente. Si eso no es posible, dice Winnicott, el analista tiene que conducir al paciente a tener la capacidad de poder jugar con. Porque no se trata de jugar uno solo, se trata de jugar con otro. Esto ¿viste? No es fácil. Sí, jugar con otro no es fácil. Sí. Y Winnicott hace un camino, un recorrido, yo te diría, proporcional e inverso al que propone Freud en el desarrollo subjetivo. Freud agarra del ámbito aparentemente exclusivo del mundo adulto a la sexualidad y la lleva al campo de la infancia. Y en ese traspaso la sexualidad se hace erotismo. Y Winnicott toma del campo aparentemente exclusivo del jugar de los niños y lo lleva al campo adulto y lo transforma en experiencia cultural. Quiere decir que esto que estamos haciendo podría tener el carácter de un jugar.
y entonces es una experiencia cultural. Si no, es una experiencia que no es que esté por fuera de la cultura. Es una experiencia sumamente formalizada, donde intercambiamos, donde nos entendemos, pero no pasó nada. Pero no pasó nada. Entonces, bueno, estas son las cosas que incomodan, ¿no? Sí. Bueno, y queda 1 minuto y medio. Y a mí me dan ganas de preguntarte algunas cosas más sobre el epistolario de Winnicott, que vos me comentabas que tenés unos cuantos secretos ahí, algunas cosas, algunos chismes winnicottianos que quedarán para un próximo programa, pero todo tuyo. El último minuto, si te quedó algo para agregar. No, yo creo que recorrimos bastante, ¿no? Bueno, quedaría esta experiencia compartida del jugar, donde la mutualidad, la experiencia de mutualidad es un... Winnicott dice, voy a pensar la matriz de la comunicación. Cómo algo se constituye en un diálogo. Un intercambio de palabras no necesariamente es un diálogo. ¿Qué transforma un intercambio de palabras en diálogo? ¿Cuál es la matriz de la comunicación? Entonces, simplemente toma la experiencia de amamantamiento y dice, ahí vemos una madre que le da la teta al bebé, el bebé está chupando la teta, el intercambio está funcionando. Pero se pregunta, ¿pero se comunican? Entonces él describe una situación que se puede no dar, pero que en general se da, y es que cuando la madre le da la teta al bebé, el bebé levanta el dedito y se lo mete en la boca a la madre, ¿viste? Que eso sucede. Y dice, ahí hay comunicación, porque por esto de forzar al otro, yo estoy presente también, ¿viste? No estoy pasivo en esta escena y estoy aportando algo. Entonces, bueno, un diálogo, lo que sucede es eso, que uno va con una previsión de una intención preliminar de lo que quiere decir y resulta ser que apenas el diálogo comienza, si se logra una intimidad y una densidad especial, se construye un pensamiento que colaboran ambos participantes, pero no es de ninguno, nadie es dueño de la palabra. Bien, bueno, espero que algo de eso haya acontecido aquí. Seguramente. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Nosotros nos estamos yendo a una tanda comercial de la radio y a la vuelta estamos con Leonardo Leibson y nuestras crónicas nómadas. Todos los jueves, de 22 a 24, Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Estamos... nos quedamos charlando y nos olvidamos que estamos en un programa de radio. Muy buenas noches, Leonardo Leibson. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente. Bien. Gracias por dejarme participar. No, al contrario, un placer contar con... Bueno, venimos ya en una secuencia de crónicas nómadas. Uh-huh. Hemos pasado por las sirenas. Hemos descubierto unas cosas sorprendentes sobre las sirenas y sus aventuras. Bueno, y hoy, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy se me ocurrió titular esto Vivir entre lenguas, que además hay una feliz coincidencia porque estuve escuchando, no pude estar en vivo, pero el programa de la semana pasada donde se habló de Kush y... Ah, ¿lo pudiste escuchar? Sí, me pareció muy rico, muy interesante. Kush es una figura muy particular, pero bueno. y en realidad venía... Primero, la idea original era leer algo de este libro que Florentina lo conoce, se llama La lengua es un lugar. Y para mí es un libro revelador porque tiene una serie de testimonios, recortes, de personas que vivieron entre lenguas, que nacieron en una lengua y después fueron
por distintos motivos trasplantadas, impuestas, exiliadas, emigradas, bueno. Sí, hay uno que es de mis favoritos, pero bueno. Están casi Sí. todos, desde François Chen hasta Gotha Christoph. Es realmente impresionante la selección, que no dice bien quién la hizo. Sí. Hay un prólogo de un tal Pablo Duarte. Y es estará un libro argentino. Fernando Pessoa también. ¿Eh? Estará Fernando Pessoa. Pessoa No. está... No, ¿No? porque Pessoa tenía muchas personas, pero muchas Pessoas, pero no sé si tenía muchas lenguas. Sí. Claro. Pessoa es el autor. Hay dos frases célebres y universales de Pessoa. Una es navegar es preciso, vivir no es preciso. Ujú. Y la otra es la patria es la lengua, ¿no? Que es algo que él dice después de haber sido arrancado de su lengua a partir de la muerte de su padre. Su madre entra en matrimonio con un tipo que era, no sé si embajador o tenía un cargo diplomático en Sudáfrica, y él es arrancado de su lengua y vuelve a los 18 años, ¿no? Y ahí es donde aparece la patria es la lengua. Sí. ¿no? Que me parece que está en sintonía. Total. Sí. Total, y además es una especie de frase que se repite en muchos de los testimonios. Algo, o la pregunta por, bueno, ¿en qué lengua soy? ¿En qué lengua vivo? Las ventajas y las desventajas de estar escindido entre una lengua y otra. Cómo gente que se adapta a su nueva lengua y llega a escribir en esa lengua mejor y más fácil que en la lengua original. Bueno, pero me quería detener en alguien que, en uno de los testimonios, que es un tal Dany Laferrière, un escritor haitiano, cuyo primer libro o primera novela se llama ¿Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse? Un libro que el tipo escribió trabajando en una fábrica, era obrero, o sea, él nació en Haití, se crió en creol con su abuela. A los 6 años le dicen que tiene que ir a la escuela, y él dice, ¿para qué tengo que ir a la escuela? Para aprender francés. ¿Y para qué quiero aprender francés si ya sé creol? Bueno, para hablar con gente que viene de otros lados. ¿Y si yo no quisiera hablar con esa gente? Bueno, la cosa es que aprende francés y se empieza a internar en la cosa entre el francés y el creol, pero en algún momento está la dictadura de Duvalier, ya joven se tiene que exiliar, se va a vivir a Canadá. Entonces, en Canadá se encuentra con que el problema es la lengua, porque acá no solo la patria es la lengua, el problema es la lengua. El problema es la lengua, ¿por qué? Porque en Haití el francés era la lengua del colonizador, la lengua del vencedor, y el creol la lengua de los perdedores. En cambio, en Canadá, cuando llega a Montreal, el francés es la lengua original y el inglés es la lengua de los colonizadores. Entonces, reivindicar el francés, Claro. bueno, se encuentra con eso y dice, ¿qué es esto? Sí, sí. ¿No? ¿Qué es esto que... El reino al revés. Exacto. Entonces, él decido que voy a ser un escritor americano, que estoy en América, y que entonces escribe algo que dice, este libro ya está escrito en inglés, solo las palabras están en francés. Y así, bueno, hace toda una carrera literaria y habla de cosas. Lo que pasa es que leerlo a Dany Laferrière, que no hasta este momento no sabía nada de él, me abrió otra pregunta. Y esa es la que yo quiero compartir con ustedes. Y es ya más directamente, más cercana a nuestro campo. ¿En qué lengua hablamos los analistas argentinos? Por supuesto, no es una pregunta, no soy el primero que se le ocurre esto, pero no sé si es un tema tan difundido, ¿no? Sé de gente de l'École Lacanienne, école que se autodenomina en francés, porque es la École Lacanienne de Psychanalyse, pero han planteado un grupo de acá, Juan Carlos Piegari, Paños Orellana y otros,
han trabajado distintas cosas sobre la lengua, la colonización, bueno, y otras personas. Pero me parece que es una pregunta que a mí me genera mucho interés y les cuento un poco algunas cosas que pensé, si les parece. Claro. Por favor. ¿En qué lengua hablamos los analistas argentinos? ¿Hablamos en lacañol? ¿Hablamos en freudillano? ¿En qué hablamos? ¿En kleinés? Ahora no se habla mucho en kleinés, pero en una época la proyección, la introyección, la proyección masiva, todo el mundo hablaba en kleinés. ¿Hablamos en porteño? Y en el interior, la gente de lo que llamamos el interior, ¿no? Eso que es el exterior del interior, ¿en qué se habla? Y aquellos que se formaron también, entre comillas, en Francia, los que se analizaron en Francia, los que hicieron tesis en Francia, o algunos otros Los en que Inglaterra. viajaban una vez al mes. Claro, sí, hay una época... Sí, ahora es caro, pero yo digo que ahora está más barato. Por eso, sí, los que viajan. Pero hubo una relación muy importante entre el menemismo y el 1 a 1 y la formación de los analistas lacanianos en París. Yo creo que hubo una relación ahí, una coincidencia. Pero estos que se formaron en Francia y después vienen acá, ¿no? Algunos se quedan allá. Hay muchos analistas argentinos, que algunos se han vuelto muy prestigiosos. ¿Qué lengua hablan los que leen, o algunos por ahí un poquito, francés, inglés, alemán? Y los que solo entendemos castellano, ¿en qué hablamos? Pero, ¿cuál es el castellano? Porque digo castellano a propósito, porque no existe el español, como me enseñó un amigo catalán. El español es el nombre que se le puso al castellano como una denominación impuesta por el franquismo. ¿Qué castellano hablamos nosotros? ¿El del puerto, el de las estepas, el de las sierras, el del río, el de la selva, el de la puna? ¿Y combinado con qué? Porque nadie habla castellano puro en este país, ¿no? Lo combinamos con italiano, con catalán, con galego, con calabrés, francés, alemán, yiddish, y a veces también con guaraní, con quechua, con aymara, con mapuche. Entonces, ¿en qué hablamos los argentinos? Es una pregunta que ya se hacía Borges también, ¿no? El idioma de los argentinos es un libro de Borges. Pero para el psicoanálisis me parece que hay algo más, ¿no? O hay algo, no sé si más específico, porque se habla una lengua psicoanalítica, una especie de frases hechas, historias relatadas aunque no chequeadas, frases que funcionan como proverbios, como advertencias técnicas, ¿no? Frases de traducción dudosa, nunca chequeadas, o si están chequeadas, en general eso no se difunde mucho, que se tornan piedras fundamentales en el edificio del saber analítico, pifias de traducción, pifias de transcripción, que se transmiten sin resto, como verdades matemáticas, donde no se revisa mucho ni se pregunta mucho al respecto. Y todo esto forma lo que a mí me gusta llamar el catecismo lacaniano, ¿no? O el credo analítico. ¿Qué lengua es esa? ¿No? ¿Qué monstruo, qué clase de cosa rara es esa? Porque de hecho esta lengua se habla, ¿no? Esta lengua está viva en algún sentido y también está muerta al mismo tiempo. Se habla en las clases, en las conferencias, en las entrevistas, en las supervisiones. Es notable como en las supervisiones se habla en esta lengua analítica y es muy difícil a veces sacar a alguien de eso, ¿no? Se escriben artículos, se escriben libros en esa lengua. Sin embargo, es una lengua rara porque no hay diccionario ni glosario. Es una mezcla de jerga del lunfardo, ¿no? El lunfardo que es una lengua carcelaria, o de una cosa incomprensible como tantas jergas profesionales. En eso el psicoanálisis no es original. No sé si, por ejemplo, a mí siempre me fascinó el lenguaje de la gente que hace náutica, ¿no? Donde todo se llama de otra manera. Claro, todas la palabras soga nuevas. se llama cabo, la roldana se llama pasteca, no sé, esas me acuerdo, pero todas las cosas se llaman, la derecha es el estribor, bueno, todo es distinto. Lo interesante es que esta lengua que se habla, esta lengua psicoanalítica, es una lengua que se habla sin pensar. Porque Laferrier dice eso, ¿no? Que el creol es la lengua que él puede hablar sin pensar, y a eso lo llama lengua materna. Ahora, el problema es que ahí donde no pensamos, somos, o creemos que somos.
¿no? O sea, nos afincamos. Esa lengua es un refugio placentero porque se goza en secreto allí, aunque bastante autoeróticamente, hay que decirlo. Aunque no es necesariamente una zona de confort, para usar otra frase hecha. En esa lengua es un refugio porque ahí parece establecerse una clara relación entre las palabras y las cosas. Las palabras se vuelven conceptos, las cosas se tornan objetos plenos de visibilidad, la transparencia se impone, todos nos entendemos, alegría, aleluya, oremos. Se puede confeccionar un glosario de esta lengua, pero sería algo en espejo, algo bastante tautológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, ¿no? O a lo sumo alguna glosa que reafirma que esa frase, bueno, lo que dice que no dice. Un glosario explicado para hacer aún más transparentes las cosas, con muchas ilustraciones, como tenían los diccionarios de nuestra infancia. ¿Cómo se llaman las ilustraciones de diccionarios? Viñetas. Yo detesto esa palabra, sobre todo cuando es el sintagma, viñetas clínicas, ¿no? Cuanto más clínicas mejor. Y si hay algo totalmente inchequeable e incomprobable, son las llamadas viñetas clínicas. A mí se me ocurre una rima un poco obscena, por eso no la voy a decir en la radio. Estamos fuera del horario de protección. Sí. No, yo digo que son las puñetas clínicas. Ahora sí. Ahí lo entendió. Bueno, se podría hacer un Yo diccionario. conozco una colega que inventa viñetas clínicas. Y le salen muy... Sí. Bueno, yo digo que los... Igual yo prefiero mucho los que lo éxito, inventan antes sí. de que aquellos que los curran, ¿eh? Uh-huh. Sigo eligiendo el que inventa antes del que roba. Sí, porque, sí, el que inventa... Claro, también se roban viñetas. Se Sí, roban después están los viñetas. historiales o algunos casos, pero son los menos. Por eso yo hablo de la viñeta, que siempre tiene esa función de ilustración y siempre encaja maravillosamente bien con aquello que se quiere ilustrar, como los dibujitos del diccionario. Como corresponde. Como corresponde. Ahora, ¿cómo sería un diccionario de esta lengua analítica, ¿no? A mí se me ocurría que tenía dos columnas. En la primera columna estarían todas estas frases, expresiones, sintagmas, la otra columna en blanco. A lo sumo algunos signos de interrogación, a lo sumo algunas referencias, ¿no? Véase tal lugar, para ir a investigar, para ver si se puede leer algo en eso. Ahí podríamos llegar a encontrar entonces frases o expresiones que literalmente no existen en los escritos publicados ni de Freud, ni de Lacan, ni de Klein. Por ejemplo, una de las más célebres, estructuras clínicas. Todo el mundo habla de estructuras clínicas. Jamás ni Lacan, ni Freud, ni Melanie Klein, ni por lo menos ninguno de los fundadores del psicoanálisis, de los autores en sentido fuerte del psicoanálisis, habló de estructuras clínicas. Pero se edifican edificios de saber teórico clínico, psicopatológico, etcétera, alrededor de esa expresión. Títulos de seminarios, títulos de libros. Bueno, es curioso. Sí, sí. ¿no? Consistencia, porque una esa consistencia tremenda. Esa lengua nos habla. Después hay otras cosas, por ejemplo, la frase que se cita tanto, supuestamente, de Freud, ya no creo en mis neuróticas, que a veces además se la cita como ya no creo en mis histéricas, peor todavía. Jamás Freud dijo eso. Freud dice, ya no creo en mi neurótica, en signos de bastardilla, que quiere decir, ya no creo en mi teoría de las neurosis, como quien decía, ya, eso mi lo teoría descubre, neurótica. Claro, en mi teoría de las neurosis, como en mi poética, pero no en las neuróticas, y mucho menos en las histéricas. Freud no dice eso. Esto lo descubre Mason cuando hace la edición crítica de las cartas entre Freud y Fliess. Todo esto me hace acordar, además, algo que dice Piglia, Ricardo Piglia, en Respiración Artificial, que a mí siempre me gustó mucho, que dice que esa frase, la frase fundadora de la literatura argentina, que es, según nos enseñan en la escuela, vieron que dice, Sarmiento se tuvo que exiliar del demonio rosa, de la dictadura, y en el camino a Chile, a mí por lo menos me la contaron así, se detiene en un lugar, en una piedra, hoy lo llevarían en cana por grafitero, en una piedra escribe, bárbaros las ideas no se matan, ¿no? A mí me la enseñaron así. Bueno,
primero, esa era de Sarmiento. Esa era de cierto, Sarmiento, claro. Sí. Pero primero, no le escribe en castellano, le escribe en francés. On ne tue point les idées. Le escribe en francés. La atribuye a alguien que no es, dice Piglia. La atribuye a un tal, acá dice, bueno, Fournois, bueno. Y entonces, en Respiración Artificial, Piglia dice, le hace decir a Renzi, que la literatura argentina se inicia con una frase escrita en francés que es una cita falsa, equivocada y mal traducida, además. Sarmiento cita mal. Imagínate, que es el padre del aula. El padre del aula, justamente. Así. Otro ejemplo. Después se quejan de la escuela pública y mirá cómo empezamos. Otro ejemplo, ¿por qué se dice fantasma en castellano? ¿Por qué decimos yo la lógica del fantasma, la fórmula del fantasma? La palabra que usa Lacan es fantasma, que se traduce y es estrictamente equivalente del alemán Fantasie. Mi amigo Mario Beteo Barberis tiene un texto donde se puso a investigar esa cuestión. Y él además se entrevista a algunos traductores y le dicen, no, en realidad usamos fantasma porque decir fantasía era kleiniano. Entonces había que poner otra palabra ahí. Entonces se empezó a usar fantasma. Rebautizar. Claro. Sí. Los que usaban como marcas del lenguaje, marcas políticas, ¿no? Los que usaban la palabra fantasía eran kleinianos. Los que usaban la palabra fantasma somos lacanianos, ¿no? Bueno, en nuestra hora de entrevista justamente me parece, ¿no? Que lo que conversábamos es esto, la idea de que las relaciones de objeto que fueron cuestionadas políticamente con las teorías, por un lado de Lacan y por otro lado de Winnicott, en relación al objeto transicional y a la teoría del objeto como una respuesta, ¿no? Crítica a la teoría de las relaciones de objeto. Al mismo tema, sí. Bueno, el grafo del deseo es otro. Que no es del deseo. En ningún lado sí. Lacan no está subtitulado. Titulado de esa manera. No, pero de eso está lleno, es notable. Igual yo no sé qué te pasa a vos, pero hay una que a mí me causa mucha gracia, que es sujeto dividido, que es el agregarle el dividido al sujeto, ¿no? Y digo, sería también una redundancia eso, porque habría posibilidad de que en psicoanálisis, en los términos de lo que es el sujeto analítico, ¿habría alguna posibilidad de pensar al sujeto ahí no dividido? No, es un poco pleonástico si se quiere, pero lo que pasa es que Lacan subraya eso, me parece, porque como sujeto es una palabra con tanta tradición filosófica y psicológica. Bueno, sí, aunque sea es como redundante, pero que quizás es redundante más para nosotros en relación a esa depende del traducción contexto, decís, ¿no? depende del contexto. Sí, está bien. Me parece que ahí hay un problema que no sé si es llamarlo de colonización, ¿no? Por ahí es un ni como querría Kush. Es algo donde, porque no está mal además que uno quiera entender, porque todo esto además está en función de que la cosa se vuelva entendible, transparente, comprensible, ¿no? Donde se confunde, me parece, comprensión con lectura. Lacan dice, los que me entienden no me leen, ¿no? O lo que uno entiende o sabe de memoria no lo lee. ¿Por qué todo tiene que ser tan transparente? Está bien que querramos entender, es muy humano, ¿no? Ahora, si todo el tiempo estamos diciendo que la interpretación no es del sentido, que no se trata de agregarle sentido al síntoma, muerte al sentido, qué sé yo, y por otro lado se establece una enseñanza o una didáctica, porque no sé si es una enseñanza, basada en la idea de la transparencia. Por supuesto, hay horizontes comerciales, técnicas de mercado, etcétera, que son muy poderosas en eso. Pero me acordaba de lo que contaba Daniel Ripesi del intercambio epistolar entre Lacan y Winnicott, ¿no? Que ahí a Lacan, que parece que no le importaba. Era más pistola, ¿no? Claro, no le importaba tres carajos si lo entendían o no lo entendían. Claro.
pero cuando le manda algo a Winnicott, y Winnicott dice, la verdad que no lo entiendo, más o menos, no. Y a Lacan le duele. Sí. Sí. Pero es interesante, porque no sé si él Un habló Lacan de eso. dolido, ¿no? Y no es fácil encontrar un Lacan dolido. Por eso le arrancó ¿no? la T. Sí. Perdón, Justamente Daniel Ripesi escribe un texto que yo ayer estuve presentando, comentando en el Hospital Ameguino, publicaron un dossier, y él en el texto de él la cita, una carta que le escribe Winnicott a Melanie Klein, no sé si habló de eso. No. Donde él le dice, todos hablan como usted, yo hablo distinto y me putean por eso, me echan por eso, me segregan por eso. Yo no quiero hablar si yo la sigo, dice, pero yo hablo con mis palabras. ¿Se puede hablar en psicoanálisis en primera persona? Lo cual no quiere decir que uno tenga que ser original, porque ese es otro mito. Yo voy a ser original, voy a inventar todo de nuevo. No, pero esta cosa de la lengua lacanesa, ¿no? o de la lengua analítica en Argentina, además. O sea, tomada en nuestra cultura, porque esto va además a cuento de otra cosa, más complicada quizá. Si existe un psicoanálisis argentino, teniendo en cuenta que somos un país rarísimo en ese sentido, donde, bueno, sabemos, ¿no? La difusión y la profusión, no solo de la teoría analítica, sino de la práctica del psicoanálisis, es totalmente atípica en relación a Latinoamérica, en relación a la mayoría de los países europeos, etcétera, a España misma. Y sin embargo, es como que es muy difícil decir, bueno, ¿dónde está el psicoanálisis en argentino? ¿No? Yo creo que hay algunos ejemplos para mi gusto, pero habría que investigarlo. No sé, a mí se me ocurrió esto como un tema, ¿no? Porque cosas muy diversas, como Ulloa, pero también la revista Conjetural. Yo creo que la revista Conjetural es un intento de escribir no en argentino, no como una cuestión nacionalista, ni de fundar una escuela argentina, pero sí de darle otra, ¿cómo diría? Tomar la lengua de otra manera. Fernando Ulloa también, varios autores de Rosario, de Córdoba. Toda la experiencia del Lanús, Valentín Bardem, pero montones de cosas. El asunto es cómo se transmite eso. No solo lo que se ha hecho, ¿no? Y lo que se sigue haciendo, sino de qué manera eso toma peso, porque después vienen los franceses y todos claro, pero morimos ahí, ¿no? ¿Por qué lo planteas en relación a la pregunta por un psicoanálisis? Entiendo que es porque nosotros estamos acá, pero ¿sería el mismo criterio aplicar la pregunta en relación a por qué, si es que hay un psicoanálisis francés, si es que hay un psicoanálisis vienés, si es que hay un psicoanálisis londinense? Mira, en la Facultad de Psicología, como todos sabemos, hay una materia que se llama psicoanálisis Freud, hay una materia que se llama psicoanálisis escuela inglesa, hay una materia que se llama psicoanálisis escuela francesa. No hay una materia que se llame psicoanálisis escuela argentina, ¿no? Digo, ¿por qué no? Podría haberla. O no, por ahí, no sé. Pero la escuela francesa no es escuela alemana, ni escuela vienesa, ni escuela, es psicoanálisis Freud. Es Freud, sí. Y hay psicoanálisis escuela francesa, que no es escuela francesa, es Lacan. Es Lacan, sí. Sí, pero de todos modos yo comparto esto que vos decís. Me parece que es algo sobre lo que vale la pena por lo menos preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo muy peculiar en nuestro país, que es el cruce temprano, muy temprano, del psicoanálisis con el campo de la salud mental, del psicoanálisis en las instituciones públicas, con una impronta muy fuerte y muy diversificada además, ¿no? Con décadas y décadas que se viene cocinando eso, ¿no? Eso es una particularidad del psicoanálisis en Argentina.
a mi gusto. No hay ni siquiera en Francia en ese mismo nivel No en ese nivel, probablemente. de profundidad. Hasta donde yo sé, hay, ¿no? pero no en esa No. profusión Sí. y en ese nivel, sí. Bueno, nos quedan unos minutitos, pues después tenemos Demots. tenemos nuestro Demots de tous les jours, y hablando de Francia, nos vamos para Francia. Y Leo, ¿qué querrías agregar? No, yo querría dejar esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el misterio de que hablamos esa lengua y, ojo, yo no digo que, por ejemplo, yo escucho psicoanalistas españoles, franceses, italianos, polacos, norteamericanos, y también tienen ese problema, digamos, la cosa de la jerga, de la frase hecha, pero bueno, es problema de ellos. ¿Qué hacemos nosotros con esta lengua argentina y esta tan atravesada por estas lenguas, ¿no? Porque usamos un montón de expresiones, de sintaxis que son francesas, ¿no? No hay hombre sin mujer, no hay esto sin lo otro, por ejemplo, una expresión que usamos mucho. Esto es del orden de. Son lacanismos. Bueno, son el galicismos. nexpletif también, ¿no? Hay montones, además de los problemas de traducción, pero también estas cosas, estas frases que circulan y forman parte de la lengua, ¿no? Que están enquistadas ahí y que no solo funcionan, sino que son muchas veces puestas en lugar de fundamentos. Claro, y en todo caso parece que ahí también se puede plantear una preocupación clínica, ¿no? En términos de si estas cosas no son un obturador para la escucha. Por ¿no? supuesto que lo son. No, para mí eso no es una pregunta. Por eso digo que en las supervisiones se habla mucho de esa lengua. Y eso es lo que más me preocupa, porque que haya libros, artículos, bueno. Bien, ¿qué vamos a escuchar? Teníamos una sugerencia musical. Sí, es algo que encontré en un disco muy lindo, que es un dúos entre Joshua Redman y Brad Mehldau, dos músicos de jazz. Creo que Redman es un poco más grande, Mehldau es muy contemporáneo. No me acuerdo el nombre del tema, pero bueno, todo el disco ese es muy, muy lindo. A ver si lo ahí tengo a mano. Always August. Siempre agosto. Siempre agosto. Bien, bueno. Muy bueno para octubre. Sí. Bueno, nos vamos a agosto. Muchas gracias por venir nuevamente, Leo. Es un gusto. Y a la vuelta nos vamos a Des París. mots de tous les jours. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Des mots de tous les jours. Au pays de la Papouasie, j'ai caressé la poésie. La grâce que je vous souhaite, c'est de n'être pas papouette. Este air du poète, Aire del Poeta, fue publicado en 1923 por Léon Paul Fargue, poeta y escritor francés que vivió entre 1876 y 1947. Fargue solía encantar a sus interlocutores con chispeantes arabescos verbales, según el calificativo de un amigo. Neologismos, juegos de palabras, retruécanos, onomatopeyas, todo un arte de la conversación con acentos a veces rabelesianos. No en balde era amigo de James Joyce. La verbosidad de Fargue también podía ser truculenta e incisiva. Aficionado de madrugadas, cafés vistos de Montmartre y de Montparnasse, soberano peatón de París entre las estaciones del norte, del este y el Canal Saint-Martin. Sin embargo, algunos percibían en ese gran mundano cierto matiz melancólico. El poema que escuchamos, Aire del Poeta,
con un aire de cuentecito, mezcla equívocos sonoros, gramaticales, semánticos, lógicos, referencias diversas. Intentemos acercarnos con un esbozo de traducción. Aire del poeta. En el país de Papouasie, acaricié la poésie. La gracia que les deseo es de no ser papouette. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, en español Papúa Nueva Guinea, es desde 1975 un estado soberano situado en Oceanía, en el Océano Pacífico, al norte de Australia. El nombre de Nueva Guinea se debería a un navegante español que en el siglo XVI encontrara en sus costas semejanzas con la Guinea africana. La Papouasie Nouvelle-Guinée o Papúa Nueva Guinea es uno de los países con mayor diversidad cultural y natural del mundo, y aún hoy entre los menos explorados geográfica y culturalmente por la comunidad científica. Sus numerosos grupos étnicos siguen rigiéndose por costumbres tradicionales y se hablan más de 830 lenguas, reconocidas 3 como oficiales. El primer verso del poema de Fargue, en el país de Papouasie, aportaría quizás una nota de exotismo al comienzo de un cuento. En el segundo verso, acaricié la poésie, una sustitución de vocales deforma la palabra francesa poésie, poesía en español, resultando un vocablo que suena parecido, poésie. Y continúa el poema. La gracia que les deseo es de no ser papouette. Bueno, al habitante de la Papouasie Nouvelle-Guinée se le llama en francés papouan o papousien, en español papú o papuano. Tal vez el gentilicio, es decir, el nombre del habitante del país, esperado por cierta lógica de la frase, se haya sustituido por una palabra inventada, papouette, que en cambio resuena con poète, poeta en francés, y que por tanto evoca la poésie del segundo verso. Un detalle más, el sonido pa con que comienza papouette es homofónico con la partícula pa, que en francés indica una negación, aunque esta se escribe en realidad con una S al final, P-A-S. Pudiera interpretarse que lo que se le desea, digamos, al lector es no ser, no poeta. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelle. Arthur Rimbaud. ¿Qué quiere decir Lacan cuando, habiendo explorado el canturreo de la poesía china tradicional y el canto de trovadores medievales del amor cortés, afirma que la poesía tiene un efecto de sentido y un efecto de agujero, y que esto debía servir de inspiración a la interpretación psicoanalítica? En su seminario del 17 de mayo de 1977, Lacan utiliza la expresión papouettassé. ¡Ay, ay, ay! Eso está cocinado en salsa Fargue. El pa de papouettassé, como decíamos, puede indicar negación en francés, pero es también un sustantivo que significa paso. Y ya Lacan se había servido de ese equívoco cuando decía pas de sens, que podría significar a la vez no hay sentido y paso de sentido. Y el assez, con que termina papouettassé, significa en francés suficiente. Por Dios, suficiente. Que a cada cual le resuene como le resuene. Y quizás se trate justamente de una íntima resonancia. El poeta Francis Ponge inventó un término que él define como su método particular, su poética, su especialidad erótica, el neologismo raison, que combina las palabras razón y resonancia en francés.
Lacan menciona explícita o implícitamente a Ponge en varias ocasiones. En 1972, por ejemplo, se pregunta, ¿a qué razón recurrir para aquello de lo que se trata? ¿A saber lo real? Debemos al psicoanalista Pierre Malengo un excelente libro donde se propone leer Lacan con Ponge. El autor destaca el uso que hace Ponge del sentido, el sonido, la tipografía de las palabras. Esa razón tendría más que ver con la materialidad sonora y literal de la palabra, las huellas de su impacto sobre el cuerpo y la presentificación del vacío que hay en toda representación. En la escritura de Ponge, las palabras vaciadas, limpiadas de sus acepciones corrientes, devuelven a las cosas que creíamos conocer esa opacidad innata, esa alteridad inagotable. Sin embargo, no habría que confundir lo real del psicoanálisis y la realidad de la que habla Ponge, nos alerta Malengo. En cambio, podríamos interesarnos en el uso que Lacan reserva a la razón de Ponge. Es muy probable que lo más operante sea un decir que no tiene sentido, diría Lacan en su conferencia en Niza en 1974. De la musique encore et toujours, et tout le reste est littérature. Paul Verlaine, Art poétique. El poeta y escritor cubano Lezama Lima consideraba esencial distinguir poesía, poema, poeta. La poesía tendría que ver con cierto espíritu universal asociado a lo que él denomina eras imaginarias, pero que no necesariamente desembocan en un poema concreto. El lingüista y poeta francés Henri Mechonic, tomando partido por el ritmo, utiliza sus propios argumentos para distinguir poesía y poema. En 1976, Lacan escribía: «No soy un poeta, sino un poema, y que se escribe pese a que tiene aires de ser sujeto». En fin, no somos amos de nuestro propio discurso, y para Lacan, cierto tipo de escritura tendría que ver más con un goce que con el sujeto del sentido. Y es que los desfiladeros semánticos pueden conducir a la interpretación infinita. Se daría de comer al pececito del sentido, la imagen es de Lacan, hasta que ¡puf!, reviente. O simplemente siga nadando aburrida y sufridamente en su confortable marasmo de palabrerías y repeticiones. Nudos de palabras enmarañan significaciones, sentidos, sonidos, imágenes, silencios, enigmas, terribles angustias. La interpretación psicoanalítica no es una traducción psicológica del sentido de un síntoma o de una oscura pulsión. El analista manipula madejas, aísla y reduce nudos, intenta cortes, nuevos empalmes y adunamientos alrededor de un centro vacío y pleno, irreductible. Resulta indispensable estar atento a los equívocos que el síntoma vehicula, mantenerse pegado a la lengua para hacer razón. Efectos de poesía, para obtener lo que Lacan llamó un efecto de sentido real, correlativo del fuera de sentido de la huella, de la entalladura que el lenguaje produjo al entrar en el cuerpo, provocando un afecto, una sensibilidad singular que resuena en el decir de cada quien. Movilizando esas huellas, podría intentarse una lectura diferente de la escritura del síntoma, del nudo en que se apoya el pensamiento, el discurso, el lazo social. Ese afecto se distingue de la mortificación que produce el lenguaje intentando representar las cosas. Ese afecto, goce, diríamos, vivifica el cuerpo. ¡Ja! El humano está muy lejos de ser una computadora neuronal.
Gabriel Pulis, Diego Yaiche. Los chispeantes arabescos en el aire de Léon-Paul Fargue, soberano peatón de París, y especialmente su verbosidad, a menudo truculenta e incisiva, encendió súbitamente en mis pensamientos la figura de Edgar Allan Poe, el poeta, y su parisina trilogía del Chevalier Dupin. En El misterio de Marie Roget, la noción de cálculo aplicada por Dupin a un trabajo de pensamiento cuya materia prima no es otra cosa que proposiciones, nos resulta de lo más interesante porque ubica a Poe en relación a Boole, Peirce, Frege, Russell y el propio Wittgenstein. Podemos incluso preguntarnos si no se les anticipa conceptualmente, en la medida en que propone, y en eso consiste esencialmente el método de investigación de Dupin, cierto cruce entre la lógica y las matemáticas, o, en otros términos, lo que se ha dado en llamar el cálculo de proposiciones. A todo esto, Poe agregará un condimento más, el componente poético, ya que no se trata solo de que Dupin y el ministro D son matemáticos y poetas, tal como se nos hace saber en la carta robada, sino de que Poe mismo lo es. Lo interesante es que tanto en Dupin como en el ministro D, esa condición de poeta aparece destacada como algo que marca una diferencia en más respecto del hombre común y, particularmente, del prefecto G de la Sûreté de París. Pero, ¿qué es lo que aporta al raciocinio eso que podríamos denominar como la sensibilidad del artista o el talento poético? Ambas facultades están íntimamente ligadas, entre otras cosas, a la capacidad de percibir como posibles ciertos universos sensibles hasta ese momento no considerados, o nunca antes enunciados, o jamás descritos en algún modo reconocible en términos de belleza. Es, asimismo, algo relativo a la capacidad para la aprehensión de lo que hay de verdadero en lo inverosímil, es decir, de aquello que no tiene ni el color ni la apariencia de la verdad, pero que en definitiva y en forma irremediable lo es. Y no solo eso, el talento poético es, además, y por sobre todas las cosas, creador de la realidad, configurador del mundo. Es esa la agudísima articulación que Poe realiza en la filosofía de la composición, entre la pasión, la belleza y la verdad. Ay, Léon-Paul Fargue, entusiasta observador de la ciudad inacabada. ¿A dónde llevan tus pasos hoy? Hoy que no hay papúes ni guineas, ni grandes almacenes y pasajes donde gastarlas. En que lo wake es walk, y no hay gasas para gasa. Ay, Léon-Paul Fargue, hoy que los algoritmos no nos consideran poema, ¿podrás abrir nuestro entorno y mostrarnos en qué reductos, aún, otra vez, resiste, no encorsetado, lo poético? El seminario de 1973-74, Lacan lo tituló Les non dupes errent, lo que se ha traducido en español como los no incautos yerran. Etimológicamente, dupe remite al nombre de un pájaro que tiene una especie de penacho, un copete de plumas en la cabeza. En español se le llama abubilla y tiene otros nombres también según las regiones. Se dice que este pájaro, siendo un poco tonto, se le atrapa fácilmente. De ahí que se asocie dupe con una persona que se deja engañar con facilidad. Pero este título del seminario lacaniano, por supuesto, también es equívoco. Le non dupes errent es homofónico con le nom du père, los nombres del padre, haciendo aquí referencia a su seminario interrumpido 10 años antes. Los nombres del padre, en plural,
lejos de referirse a una norma universal, implica azar, contingencia, diferentes soluciones posibles. So pena de error y de errancia, Lacan invita a ser dupe, a dejarse atrapar por un saber inconsciente y suponerle un sujeto, el cual, al final de una cura, caerá en beneficio de un saber arreglárselas con el fuera de sentido alojado en la madeja significante que da vida a un cuerpo. Lo que yo iba a decir, dijo el dodo, el pájaro bobo, en tono ofendido, es que el mejor modo para secarnos sería una carrera de conjurados. ¿Qué es una carrera de conjurados?, preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el pájaro dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo. Alicia en el País de las Maravillas, capítulo 3. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.